Saludos y bienvenidos al día a esas personas que no estaban ahí cuando iniciamos el programa justo a las 6 de la mañana. Una servidora, Yanni Toribio. Aquí continuamos con más del día y agradecemos por supuesto la presencia de ustedes, tanto en sus casas como en nuestras redes sociales, aquí como siempre viendo el Día RD. Así que bueno, agradecemos también a esas personas que se unen a nosotros con la transmisión de YouTube. Recordar que nuestro canal de YouTube es el Día RD y pues ahí ya alcanzamos los 118,000 suscriptores, así que muchas gracias a esas personas que se unen también por esa vía y por supuesto a nuestra base de seguidores que nos siguen desde sus casas. Seguimos ahora con mi compañero David Álvarez. Saludos David, ¿cómo estás? Muy buenos días, Indira. Sí, estaba viendo la apertura del programa, muy bien, especialmente el comentario que tú hacías sobre el trabajo infantil, que es uno de los problemas más serios en nuestras sociedades latinoamericanas y que debemos de enfrentar seriamente. Muy buenos días, Edith Febles, ¿cómo está usted también? Vamos a esperar, David, un Todavía momentito no le en han lo puesto que cámara. Bueno, Edith se hay que prepara. recordar, Indira, desear lo mejor de la salud a dos grandes compañeros nuestros, tanto Junior Ramírez como Germán Marte, que están con COVID, así que esperamos que se mejoren, suban las defensas, tomen el tratamiento que les dicen, cuídense mucho, porque realmente el COVID sigue estando muy presente y hay que tomar en serio ese tema. Definitivamente que sí. Sí, ciertamente, David, pues enviamos nuestra solidaridad a Germán y también a Junior. También teníamos una invitada que por igual tiene sospechas de COVID, así que invitar a las personas que no importa dónde estén, a que se cuiden y pues que conserven esas medidas de seguridad ante el COVID-19. Creo que ya estoy. Ahora vamos Días. con Edith. Sí, muy buenos días a todos ustedes. Hola, buenos Están las días. tres cajitas. Sí. Buenos días, David. Buenos días, Indira. Y buenos días días para todos ustedes que están en sus casas a partir de este momento. Seguimos aquí en el día, ciertamente, como decían mis compañeros. Germán Marte está más bien sospechoso de COVID. Germán tiene un análisis preliminar porque las pruebas de COVID, que son las pruebas rápidas, operan similar a las pruebas de embarazo. Que usted se hace una prueba rápida y después, si sale positivo, lo confirma en el caso del embarazo por sangre, lo dicen las mujeres, todos ustedes lo saben, en cualquier pueblo, dicen, no, yo me hice una prueba, pero voy a hacer la de sangre, y en el caso del COVID-19 se hace el hisopado, entonces él se hará hoy el hisopado para determinar, así que quizás, quién sabe, vamos a rogar porque mañana esos resultados sean negativos, aunque él tiene síntomas, y los síntomas sí que parecen muy similares a lo del COVID, él no le había dado, sí, a Germán le dio COVID y le está repitiendo, o sea que conoce los síntomas. En el caso de Junior Ramírez, él tiene ya más de una semana con COVID, él es que inicia este programa en la lectura de noticias, más de una semana con COVID y este fin de semana pensó que ya quizás estaría en el día de hoy aquí, se preparaba para eso, pero sus resultados han vuelto a ser positivos, algo que está pasando con alguna gente, incluso aunque estés bien no puedes ir a trabajar porque contagias a los demás. Acabo de ver a Milicen Uribe, que trabaja ahí en el hermano canal Teleantillas, y en la semana pasada no la vi por aquí, y le digo, Milicen, ¿qué pasaba? Me dice, no, que tenía COVID, o sea, Milicen también tenía COVID. Una invitada que teníamos aquí en el día de hoy que iba a abrir, toda su familia o una parte de su familia está con COVID, ella está temerosa de tenerlo y por eso, por prudencia, hasta que no se haga la prueba, no va a estar aquí hoy. O sea que el COVID comienza a tocarnos cerca, tenemos un amigo, una persona, un cercano, una cercana que tiene COVID en estos días, pregúntenselo ustedes, entonces vamos viendo que hay un incremento. Yo veo ese incremento en las camas de hospitalización en uso, tenemos en este momento 140 camas ocupadas, en el sector privado hay 93, digamos que en meses hemos tenido incluso etapas en las que no había ninguna cama ocupada, ya tenemos 140 camas ocupadas, tenemos 27 en intensivos y 23 ventiladores en uso. Si vamos por provincias, yo me voy a ir al Distrito Nacional a ver cómo está la situación. En el Distrito Nacional tenemos 25 camas en uso y 11 unidades de cuidados intensivos, 10 ventiladores. Sigue siendo conservador, esto es una ocupación de un 15 y un 5%, porque las capacidades en camas se han reducido para, evidentemente, por el tema de que no había COVID casi. En la Altagracia, esas camas son 0, en la Romana hay 5 pacientes ingresados,
Yo me voy a ir a Santiago, que suele ser el lugar donde siempre tenemos un incremento más notable, además porque es referente para para toda la región norte. Santiago tiene 49 camas en uso y 6 en intensivos. Vamos a verificar el centro de Santiago, la clínica que siempre tiene la misma gente, a ver sí, porque mientras yo no veo, claro, tiene la misma gente hace meses. La clínica Corominas tiene 9 pacientes, la clínica Unión Médica tiene 0 pacientes y el HOMS de Santiago tiene 8 pacientes. Ahora me voy al materno infantil, que es el punto de Santiago que no se actualiza nunca. Sí, obviamente ese está aportando al sistema un número inexistente, aporta 30 pacientes que desde hace más de un mes eso no se mueve. No sé por qué las estadísticas de este centro en Santiago, el centro materno infantil, voy a completar el nombre, porque no lo veo completo de este centro, pero sí para decirlo ahorita, o me lo puede decir Indira Vázquez de Santiago. El centro materno, Indira, que ustedes le dicen, desde Santiago le dicen materno, ¿por qué este centro tiene 30 pacientes reportados y no se ha actualizado? No lo sé, parece que no le da mucho sentido a eso, pero esta es la base al día. De hecho, si uno mira, está actualizado que de alguna manera en toda la pandemia fue un referente. Alguien que tiene COVID también y que le mandamos un abrazo es a Senencaba. El doctor Senencaba fue presidente del colegio presidente, es presidente, perdón, del Colegio actualmente, Médico Dominicano. Sí, yo le tengo los cables yo atravesados esta mañana. Él lo fue y lo es ahora, es que lo fue antes. Pero me escogieron una fotografía donde se ve con los ojos así como muy lastimados. Quítenme a Senen de ahí, Senen. Sí, como se ve como así, como un cansancio. Ay, Senen. pobre. No, y Senen está bien, porque esa fotografía no me la ayuda Senen. Él había tenido anteriormente COVID, creo. No, y no solo que había tenido COVID, que tuvo un COVID extraordinariamente grave. O sea, Senen tuvo COVID que ingresó a una unidad de intensivos, fue movido de clínica. Yo lo entrevisté a propósito de esta situación. Senen duró meses para superar el COVID. Él estuvo hace poco con nosotros. Pero bueno, ya aquí, vacunado y todo, nos todos confiamos y le mandamos un abrazo a Senen de que esta vez sea distinto. La verdad que él fue una persona que luchó mucho, eso fue a principio de la pandemia. Yo recuerdo, estábamos muy preocupados. Después yo lo entrevisté porque la experiencia de él, de las que conozco, fue un caso donde hubo que trabajar muy arduamente. Muy arduamente. Él incluso nos ofreció y pudimos difundir las fotografías de todas esas etapas del COVID. Evidentemente, el hecho de que hoy esté vacunado, como todas las demás personas, eso ayuda muchísimo al proceso. Al proceso. Al inicio de la pandemia, cuando todavía no habían vacunas, muchos médicos contrajeron el COVID. El cardiólogo mío estuvo interno casi 2 meses. O sea, estamos hablando de que los médicos, por supuesto, al ser la primera línea de frente al tema de la pandemia, muchos de ellos contrajeron el virus y lo hicieron de forma muy grave. Algunos murieron en el proceso. Tengo varios nombres en la cabeza rondándome, desde un oftalmólogo hasta un anestesiólogo que murieron, hasta gente que pasó, como mencionaba yo, hasta 2 meses en el hospital de la Fuerza Aérea. ¿Te acuerdas que estaban colocándolos ahí? Duró 2 meses, muy grave, y logró salir de la gravedad y recuperarse. Hoy en día lleva una vida normal. Ojalá que el doctor Senencaba pueda mejorarse nuevamente. Lo necesitamos. La sociedad dominicana necesita un médico como él, y por supuesto los médicos necesitan a una persona tan capaz como un líder del Colegio Médico Dominicano. Otro que murió, pero no tengo claro si fue de COVID o otra cosa diferente, es el antiguo director del INDRI, ex ministro de Agricultura, Fran Rodríguez, muy conocido por la sociedad dominicana. Murió en la ciudad de Nueva York. También todo nuestro cariño hacia su familia, y fue una gente muy apreciada, sobre todo en todo el tema del agua, de la agricultura. Era continuamente convocado para escuchar su parecer y su opinión por diversos gobiernos y en diferentes momentos. Bueno, pues dicho esto, solo decirle a la gente, cuando estén en lugares cerrados, centros médicos, lugares donde hay mucha gente, traten de usar, traten de protegerse, usar mascarilla. Ahora es por voluntad propia, o sea, nadie les obliga, no hay una orden para eso, pero estamos notando sí ese incremento. De hecho,
Todos los días estamos reportando, ya vamos casi a los 1000 casos, 918 es la última vez, casos reportados por Salud Pública contagiados de COVID-19. Y bueno, en el día de hoy, ayer recibíamos una noticia que es buena, tener esa información para que se clarifique, y de hecho falta más información todavía de que se entregó el hombre que está señalado, o uno de los hombres implicados en un atentado que terminó con la vida de esa joven que ustedes ven ahí. Ella es Yanelis Arias López. No negamos a olvidar a Yanelis. Yanelis es de la provincia de Hermanas Mirabal, vino de vacaciones al país. Le lanzaron ácido del diablo. Un hombre llegó frente a su casa, la llamó por su nombre, le entregó un ramo de flores, y cuando le iba a entregar las flores, ella salió a tomar esas flores, le lanzó el ácido. Las quemaduras catastróficas para ella, y falleció. Ese hombre que ustedes veían ahí es Natanael Ortiz Almanzar. Está acusado de participar en su muerte y de acompañar a Agustín de Jesús Pimentel Luna, alias Caché, quien guarda prisión preventiva. Agustín de Jesús Pimentel Luna, Caché, está preso desde el 2021, desde el mes de noviembre, cuando fue arrestado. Este recibió la suma de $3,000 para cometer el crimen. $3,000. $3,000 según el Ministerio Público. Y se acusa a la expareja sentimental de Yanelis, Anselmo Antonio Gómez, de ser el responsable de esta muerte, el autor intelectual. Él reside en los Estados Unidos, y yo asumo que el Ministerio Público está tratando de que ese hombre sea juzgado aquí. Yo recuerdo un caso que tuve muy duro, de una familia que le mataron a alguien de su familia en circunstancias parecidas, y el tipo se fue a Estados Unidos, miren, y a los 10 años lo trajeron, y está preso y condenado a 30 años, porque fue una muerte bestial. Entonces este hombre, de hecho ella llegó a decir que él la había amenazado antes de morir. ¿Cómo determinaron que estas personas participaron? En el caso de Natanael, que fue denunciado por el otro, alias Caché, ellos compraron el arreglo de flores en una floristería, y ahí dejaron rastros, en la compra de las flores. Dejaron rastros en las flores. En las flores estaba la tarjetita que ponen. Ajá, la tarjetita, porque nadie sabía, él llegó encapuchado a esa casa, eso quedó grabado, pero ustedes saben, con las limitaciones de investigación hubiese sido precario poder conseguirle. Pero en las flores tenía la tarjeta, y cuando hicieron toda la verificación, el DICRIN, bueno, pues así dieron con estas personas. Entonces, justicia para Yanelis. Edith, sí, hablando de justamente este tema de Yanelis, hay que recordar que ella dejó a 3 niños en la orfandad. Como dijiste, vivía en Estados Unidos, estaba aquí solamente de vacaciones, y esto es muy preocupante en varios sentidos. Primero, por el tema de la violencia machista, en caso de que haya sido su expareja, como todo indica, pues obviamente vemos de nuevo el tema de la violencia hacia las mujeres, y también por el uso de esta sustancia conocida como ácido del diablo, que pues justamente a través de los años hemos visto varios casos de mujeres, hombres, que han sido afectados por esta sustancia. Por ejemplo, tenemos que en 2021 el 14% de las víctimas que ingresó a las unidades de quemados en todo el país fue por esta causa, la de que le rociaron el ácido del diablo, y el 98% de esa cantidad era mujeres. Así que es muy preocupante, porque vemos que las mayores víctimas de este tipo de crímenes son las mujeres, y hay que recordar también en el tema de la violencia contra las mujeres que República Dominicana es el segundo país de América Latina, después de Honduras, escuchen esto, después de Honduras, que tiene mayor incidencia de lo que son los feminicidios. Yo pienso que es sumamente preocupante, y no, honestamente, no basta con el hecho de que lo denunciemos aquí, no basta con que se realice X o tal campaña, con que nos indignemos por las redes sociales. El tema de la violencia contra las mujeres, el tema también del ácido del diablo, son temas que hay que ponerles atención, y que el gobierno tiene que presentar soluciones, el gobierno y la sociedad, porque no solamente corresponde al gobierno, pero también la sociedad en conjunto, debemos de presentar soluciones efectivas, y no que cada cierto tiempo tengamos que volver a hablar sobre casos como los de Yanelis y otras miles de mujeres que han muerto a manos de la violencia.
Perdón, Sí, un comentario sobre eso. Si el producto es importado, pues simplemente es cuestión de bloquear la importación de dicho producto. Y si no es importado, si no es elaborado localmente, pues hay unas materias primas que debería de vigilarse quién la maneja y de qué manera. Si el producto está siendo utilizado de esa manera, igual que se controlan las armas de fuego, etcétera, etcétera, el gobierno debe dar una muestra de controles eficientes para ese tipo de productos por el uso indebido que se está haciendo. Sí, bueno, hace varios años ya se comenzó a prohibir algunos de los, por lo menos que se vendiese en los supermercados y demás, algunos de los, de los Componentes. componentes, que no es bueno decir en público cuáles son Sí, esos componentes Correcto. porque sería como dando la receta, ¿no? Y miren, dice alguien que el Ministerio Público debe pedir la extradición, sí. El Ministerio Público no ha comunicado que haya solicitado la extradición de la persona señalada como responsable, pero fíjense ustedes, $3,000, o sea, está la confesión del otro, que le pagaron y todo eso, y yo tengo un poco de confianza realmente en el Ministerio Público en la provincia de Hermanas Mirabal. En sentido general, la provincia Hermanas Mirabal tiene organizaciones, tiene una tradición de organización. Una de las Hermanas Mirabal, las mujeres allí suelen organizarse, de hecho es como una sociedad bien consciente y que rechaza, o sea, tiene estructura. De hecho, una de las cárceles de los centros de privaciones de libertad que mejor funciona del país, a pesar de ser del viejo modelo, es en la provincia de Hermanas Mirabal, que funciona con apoyo de la sociedad civil y demás. Eso sí que lo hemos podido verificar, yo he estado ahí. De hecho, cuando ocurrió este caso, estuve en contacto con personas que están vinculadas al trabajo con mujeres en esa provincia. Vamos a actualizarnos un poco posteriormente para poder traerles a ustedes, hablar con la familia y demás sobre este caso, porque nos interesa mucho, hay que hacer justicia, ningún caso debe quedarse, el autor material está preso, pero el autor intelectual es fundamental que sea juzgado. Me dice alguien acá, Verónica, al parecer trabaja en Unión Médica o tiene un vínculo con Unión Médica, que sí tiene pacientes, que tiene 9 pacientes. Verónica, y muchas gracias por el dato. ¿Cómo funciona esto? La plataforma a la que tengo acceso, que mucha gente la conoce porque durante toda la pandemia fue vital tener ese acceso al inicio de la pandemia, nos permite saber, pero ese conocimiento parte de que los centros clínicos y los hospitales mantengan al día la información que tienen que entrar a esa plataforma común que fue creada en República Dominicana para el COVID-19. Fue de mucha utilidad y yo siempre verificaba, digo, ¿esto servirá o no servirá? ¿Cómo sabía que sí servía? Cuando estábamos en los momentos más precarios en Santo Domingo, decía que en la clínica Cruz y Miriam pasaba esto y yo me comunicaba con alguien de la clínica, efectivamente. Decía que en la Romana pasaba esto, me comunicaba con el hospital de la Romana y efectivamente. Nosotros llegamos a tener sobre todo alianzas con enfermeras, personal médico, para poder mantener la información, porque el inicio de la pandemia fue precario. Una de las primeras cosas que hacía el COVID era que te alejaba de la gente, porque no conocíamos, no sabíamos. Sabíamos que el COVID estaba así como en el aire y uno tenía miedo del otro. Recuerden que todos nos trancamos. Ahora opera de forma abierta, así que pedirle a la gente que no se ha vacunado que lo haga. Y evidentemente esta semana la estamos comenzando, yo no sé ustedes, pero esta fue la semana que pasó, fue tan pesada. Sí. Nos queda esa pesadumbre de la semana pasada, fue el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Muchísimas preguntas que quedan, muchas situaciones y mucho dolor para mucha gente. Nosotros vimos este fin de semana las medidas de coerción, que en este caso es a la única persona señalada como responsable, Miguel Cruz de la Mota, un compañero y amigo de él, un compañero de escuela, de cercanías durante muchísimos años. De hecho, mucha gente publica fotografías de ellos jóvenes asistiendo a cosas juntas. Quizás toda esa vida juntos fue lo que le llevó a Orlando a decir, ¿para qué seguridad? Es mi amigo, es mi hermano, déjenle pasar. Ahí está este señor. Entonces, se conoció la medida de coerción, ahí estuvo Roberto Brito. Vamos a ponernos al día y hay algunas cosas que queremos comentarles sobre la situación de este expediente del asesinato de Orlando Jorge Mera. Vámonos con Roberto Brito.
Sena Ferreras Miguel Cruz cumplirá la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La misma será revisable cada 3 meses. Luego de la audiencia fue conducido por agentes policiales hasta la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Necesitamos el tiempo para poder terminar de reunir los elementos que necesitamos para poder presentar el acto conclusivo que corresponde. Se impuso 12 meses de prisión preventiva, tal cual lo solicitó el Ministerio Público. Por espacio de 1 hora, el diputado Orlando Jorge Villegas y la viceministra Dilia Jorge Mera, hijo y hermana de las víctimas respectivamente, acompañaron al abogado Miguel Valerio en la sala de audiencia. Se pudo ver a la familia con rostros llorosos tras finalizar la vista y abandonar la sede judicial. Cuando se mata a un funcionario y a un ministro, en este caso de Medio Ambiente, hay que indagarlo y verlo todo. Y los más interesados en que se indague y se vea todo, porque ese permiso se negó, somos nosotros. La defensa técnica de Miguel Cruz no se opuso a la sanción por el crimen contra el guardián de los recursos naturales del país. Yo prefiero que hagamos una investigación y que el Ministerio Público, si quiere buscar la verdad, lo haga de manera objetiva. O sea, que no veamos cara, que no veamos posición social. El Palacio de Justicia era vigilado por un amplio dispositivo de seguridad en su interior. El órgano acusador detallaba que Caranday planificó el asesinato de Jorge Mera porque se oponía a otorgarles unos permisos para exportar 5.000 toneladas de baterías a través de su empresa. Bueno, este es un caso complejo. No sé si el Ministerio Público, no lo aclaraban acá en esta nota, si el Ministerio Público pidió declararlo complejo, en el sentido de que hay muchos factores, además de eso que se ha dicho, de las 5.000 toneladas de baterías usadas. Este caso genera muchas inquietudes y muchísimas preguntas. Por un lado, recordarle a la gente las circunstancias, leyendo con tranquilidad esas medidas de coerción que fue presentada por el Ministerio Público. Recordar que inicialmente este caso comenzó a ser investigado por fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y la Procuraduría General de la República. La titular de la Fiscalía del Distrito Nacional estaba de licencia y justo se integró con este caso, que comenzará unas diligencias a partir de hoy, según lo que anunciaba. Entonces, esta investigación estaba clara, el autor material desde el principio, un hombre que era conocido en el Ministerio de Medio Ambiente, que llegó ese día en la mañana a las 11 menos 10 minutos, las 10:50 de la mañana, y mata a Orlando a las 12, pasadas las 12:10, el expediente pone 12 del mediodía. Es decir, que desde que él llegó al ministerio hasta que mata al ministro pasa 1 hora. Sí. 1 hora molestando, 1 hora de violencia, 1 hora insultando gente. Golpeando. 1 hora que golpeó a Mendoza, que es el apellido de uno de los que va a estar como testigo, que le dio en la frente. Este hombre había amenazado hacía un mes al consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente. Este hombre tenía una actitud violenta y andaba negociando. Al parecer era un secreto a voces. Hay una entrevista que para mí yo considero que quizás es bien ilustrativa, que es la que hizo Alicia Ortega, aquí la mencionábamos el viernes, a un ciudadano suizo y a un ciudadano israelí. Ellos son los titulares de la empresa que iba a sacar del país, que quería llevarse del país esas 5.000 toneladas de baterías, que es un negocio complicado porque tiene implicaciones medioambientales, contaminante, altamente contaminante. Efectivamente, un producto complicado, tiene normas internacionales y demás. Entonces, esa empresa, sus dos titulares son un ciudadano israelí y un ciudadano suizo. ¿Qué dicen ellos? Que cuando ellos vienen a buscar un permiso a medio ambiente, alguien les dice, búscate a Miguel Cruz, que ese te consigue el permiso. Ese es cercano al ministro y te consigue el permiso. Primera cosa, ¿quién fue esa persona? Ellos están ahí, ellos pueden decirlo. ¿Quién fue la persona que le dijo, de quién era el conocimiento de que Miguel Cruz gestionaba este tipo de cosas? ¿De quién? Segundo, Miguel Cruz para el mes de julio del año pasado efectivamente le consigue una cita. Ellos llegan al Ministerio de Medio Ambiente. Cuando llegan al ministerio no hay parqueo y se nota la posición privilegiada de Cruz, que manda a los guardias. Señores,
consíganle un parqueo a esta gente, quédense con la llave, den la llave, den la llave. Y ponen a los guardias de parqueadores, de vale parking, o sea, los guardias, ese tipo de costumbre en las instituciones públicas, o sea, los guardias de muchachos demandados, de cualquier salta para atrás, porque es amigo, porque es hermano, o por lo que sea, del titular. Aquí hemos tenido muchos problemas con los hermanos de los funcionarios. O sea, ya lo sabemos, los hermanos, la hermandad, yo soy hermano de fulano, yo soy hermano. Entonces, este señor tenía una posición en el ministerio, él era asesor honorífico en el área técnica, exacto, asesor honorífico, que es otra de las cosas que decía aquí Pancho Álvarez, que hay que revisar esos asesores honoríficos que están en muchas instituciones del Estado, porque te preguntas cuánto Miguel Cruz hay en instituciones del Estado. Dicen esas dos personas que son extranjeras, y después no queremos nosotros que piensen que este país no tiene institucionalidad, después queremos que nos respeten, pero dicen esas dos personas que ellos pasaron sin dejar un papelito de identificación, no tuvieron que identificarse ante nadie, sin pasar por el control de armas, él los entró de forma directa. ¿Dónde? Al despacho del ministro los llevó, se reunieron y que el ministro dijo, bueno, si ustedes tienen eso puesto formalmente, Miguel que le dé seguimiento, o sea, no se comprometió, sino que Miguel que le dé seguimiento. Y este señor después se comunica con esas personas, ellos lo dicen, y les pide que, primero que tiene unas personas que quieren ser socias. Le dicen, no, a nosotros no nos interesa socio, pero si tener dinero, dinero sí, pues socio. Pero si no dinero, no socio. O sea, él dice, señor, no socio, pues no hay dinero. Después le dice que mejor lo hagan por la compañía, una compañía suya. Y termina finalmente, después de desaparecerse un tiempo, pidiéndole $20,000. Ellos dicen que no le dieron dinero, un extremo a investigar, porque dada la movilización de este hombre, es raro pensar que gestionara algo de manera gratis. Entonces dicen que le pidió $20,000 y que ellos le dijeron váyase a Tatán, lo mandaron allá donde ustedes saben y que ya. Pero ¿qué dicen esta gente que es muy importante investigar? Estas personas dicen que hace aproximadamente un mes notificaron a un alto funcionario del gobierno de que este señor llamado Miguel Cruz de la Mota estaba haciendo esto. Y que ellos tenían prueba de eso y que esa persona dijo que le iba a pasar la información a una instancia superior y que es un funcionario muy importante y que a ese funcionario muy importante del gobierno dominicano ellos se le dieron la fotografía de Miguel Cruz, el teléfono de Miguel Cruz y le mandaron las copias de los chats de conversaciones que ellos habían sostenido con Miguel Cruz, donde queda en evidencia que este señor estaba de algún modo extorsionándoles. ¿Quién fue el funcionario de alto nivel del gobierno que hace un mes tenía esa información? Porque quizás, como vi que dijo Marino Zapete el día que presentó también este reportaje, quizás Orlando estuviera vivo. Sí. Es muy probable, pudiera estar vivo, si este funcionario hubiese dado parte. ¿Cómo se están enfrentando este tipo de casos en la administración pública? ¿Cuáles son el tipo de decisiones que se toman cuando aparecen los Miguel Cruz pidiendo dinero, cuando alguien da señales de que está entrando en uno de los caminos más perniciosos que este pueblo ha luchado más? Este pueblo salió a las calles contra la corrupción. Y una persona pidiendo dinero para conseguir permisos, una persona que está gestionando y alguien del gobierno, funcionario importante, tiene la prueba, es fundamental que dé parte a las autoridades. ¿Qué se hizo con esa información? Es un dato que falta. No, yo no sé si lo sabremos, no, pero ellos están ahí. Sí, los que lo están diciendo están ahí. El comentario que tú acabas de decir es muy relevante. Si esa información se hubiese manejado, inmediatamente se tuviera, Orlando Jorge Mera muy seguramente estaría vivo. Pero volví y digo, en la medida en que se investiga más, porque con este caso, Edith y Indira, hay dos cosas claras. Primero, no hay duda de quién lo mató. Ese no es el tema ahora mismo. El tema es qué llevó a ese crimen, qué redes, qué vínculos, cuáles causas, qué procesos, quiénes intervinieron. Porque no me vengan a decir que simplemente él esa mañana se levantó y dijo voy a matar al ministro. Eso no es así. Entonces, con un tema tan delicado como medio ambiente, todas las tratativas y negocios que sabemos que tradicionalmente se hacen, los grupos de poder que están detrás de esas acciones, indudablemente
muchas de las acciones que había cometido Orlando Jorge Mera y algunos otros ministros les afectaba. Entonces yo creo que el problema ahora mismo, ya la discusión está clara, quién fue que lo cometió. Ahora, ¿cómo se fue sumando todos esos factores para terminar en el asesinato de Orlando? Eso hay que develarlo. David, bueno, Sí. También agregar a ese comentario que realizaste el hecho de que vimos justamente a Ricardo Nieves la semana pasada que decía que no era el lunes que Miguel Cruz iba a asesinar al ministro Orlando Jorge Mera, sino que, de acuerdo a informaciones que se tiene, él tenía planeado asesinar al ministro el jueves. Es decir, pero hay que recordar que Orlando Jorge estuvo en un viaje con motivo justamente del Día Mundial del Medio Ambiente y demás, y pues imaginamos que este viaje pues tronchó esos planes que tenía Miguel Cruz. Y también esto pone de manifiesto algo que comentaba Edith al principio, y es esa cultura que existe en nuestra sociedad de yo te ayudo a ti, entonces tú tienes que, como yo te ayudé y como yo te pagué, como yo te di dinero, tú tienes que ayudarme o tú tienes que darme favores, sin importar si eso va pro o contra de la institución que tú diriges. No solamente pienso yo que esto se da en el caso de medio ambiente, sino que lamentablemente vemos que la política en nuestro país muchas veces no tenemos muy claro quién o qué persona apoya a X candidato para que llegue a la posición en la que llegue. Hemos visto, por ejemplo, casos de narcotraficantes que han estado ligados a candidatos presidenciales, e incluso a presidentes, a funcionarios de alto nivel, y no solamente narcotraficantes, sino otro tipo de delincuentes por igual. Entonces, yo pienso que esto nos llama la atención, nos debe de poner un llamado de atención tanto con quiénes son las personas que financian estas campañas o que dan un cierto aporte importante a campañas de funcionarios, ya sea presidenciales o de otro tipo. Y también en el tema de la seguridad, había una persona en el chat que dice, muchas veces esto es seguridad, más que seguridad, son muchachos demandados que están en las instituciones públicas, y esa persona está ahí para ya sea manejar a los niños del funcionario o para abrirle la puerta a la novia de fulanito. Entonces, esos son aspectos que tiene nuestra cultura política que ciertamente tenemos que poner atención y que tenemos que erradicar. Tú sabes que hablando del tema de la seguridad, cuando empezaba este proceso, pude conversar con una persona, lo que pasa que él ocupa un cargo, es militar, especializado en seguridad de dignatarios y demás, que se formó fuera de nuestro país en esto. Entonces decía que hay varios aspectos a tomar en cuenta, entre ellos que la seguridad es una gestión profesional. Es una gestión profesional que no debe ser desautorizada, por ejemplo, que debe ser que las normas son para todos, o sea, se saltan las normas. Yo estuve conversando de forma reciente con una persona, un dominicano, que vino al país, ha vivido muchos años fuera de aquí y ya está como muy asociado a otro tipo de prácticas. Y él iba a buscar algunos documentos en varias instituciones públicas y se fue acompañado de alguien que está vinculado al partido de gobierno, que tiene una función, pero no es que sea un general o tenga un ministro que llegó, sino una persona regular que tiene un puesto y que debería pasar todos los controles en todas partes. Se puso un traje, pones un traje, levantas la cabeza, entras con el teléfono que estás muy ocupado, y te están llamando y te dicen, buenos días, señor, buenos días. Señor, ¿lleva pistola? No, sigue para adelante, pase, señor. Pase usted al otro, pase. Sí, te pones un traje, una chaqueta, una camisa blanca, chaqueta azul, paras la cabeza y la levantas y mira al guardia así, y le dice buenos días. No dice buenos días, que te lo diga él. Exacto. Exacto, no dice buenos días, que te lo diga él. Claro, no dice buenos días, tú pasas y entras, y así eso pasa en algunas instituciones públicas, porque es el bulto. O sea, el bulto. El bulto que estamos mirando con las tanquetas en los barrios, un bulto similar. Entonces, dentro de ese contexto se puede explicar ese tipo de seguridad. De hecho, no es comprensible que alguien que ha amenazado al consultor jurídico de una institución esté presente en esa institución. O sea, tú amenazas a esa persona porque está cumpliendo con su trabajo, porque quieres unos permisos, pero sigues estando ahí. Este señor estaba parqueado en el sótano. En el sótano se parquean los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. Es un espacio limitado. Él tenía su parqueo regular, según lo que tengo entendido. Era, como les digo, asesor. Entonces hay que ver de qué manera todo lo que están dando estos ciudadanos de esa empresa
que ha sido la señalada como principal y se dijo que se estaba investigando. Según lo que tengo entendido, todas las empresas en carpeta serán objeto de investigación. Las empresas en carpeta del señor Cruz, Miguel Cruz, porque él no era jefe de un área de permisos del Ministerio de Medio Ambiente. De modo que esos expedientes hay que determinar si los estaba buscando para salir a contactar gente, si lo buscaron antes, si se hizo algún tipo de gestión, si gestionó algún tipo de permiso. Indira aquí en un comentario la semana pasada verificaba cada una de estas empresas. Entonces hay interés en saber, sería bueno saber estas empresas el tipo de conexión que tenían. Esto no solo pasa en el Ministerio de Medio Ambiente, hay otros ministerios. Nosotros muchas veces recibimos noticias que en tal ministerio, si se gestiona permiso, hay una persona. Lo que pasa es que eso siempre es de difícil probatoria. Sí. Pero los funcionarios públicos, los titulares de dependencias públicas, todos tienen que tomar muy en cuenta. Y yo creo que hay experiencias aquí recientes, hay casos judiciales que están judicializados, que te muestran que en salud pública los medicamentos de alto costo ya no los gestionaban con las empresas que compraban los medicamentos de alto costo, sino que le dieron la representación a otra persona porque es pariente. Ese tipo de temas y los servidores públicos que sientan que pueden actuar, no importa la cercanía, no importa que sea amigo, eso se llama institucionalidad. A eso se llama institucionalidad. Al final del día vamos a tener resultados horrorosos. Y decir que se puede indagar todo ese contexto, porque siempre nosotros tenemos que pensar una cosa, al final del día, siempre, o sea, ahora y en todo momento, hay una condición en este asesinato. Es que es un crimen, es un acto inmerecido. Orlando no merecía, nadie merece que le asesinen del modo en que lo hizo. Es un acto que va a conllevar una sanción penal importante y trascendente. Todo lo que ocurrió, nada de eso, que él andaba gestionando los permisos, que él creía que era dueño de ahí, que la seguridad falló. La primera responsabilidad es de quien comete el acto. O sea, la gente normal, la gente que es gente de bien, no sale a matar a una persona por un conflicto, sea económico, sea de deuda, sea de que cree merecer algo, sea de que tiene una gestión, busca soluciones por otras vías, que son las vías civilizadas. Así que olvídense ustedes, en esa búsqueda no hay nada que indique, o que vaya a indicar nunca en la vida, que exista una razón. Nunca hay nada como una razón para cometer un crimen. Ahora, hay unas circunstancias que explican lo que eso ha ocurrido, para de alguna manera entender cuáles son las medidas que debe tomar nuestro país en el contexto en el que estamos, con un gobierno que dice, estamos comprometidos con ¿qué? Con la palabra cambio, de que hay un cambio de cultura, que la seguridad funcione, que no se desautorice a la seguridad, que los parientes, amigos y demás no estén entrando por ascensores privilegiados, que no sea posible que alguien amenace y se quede de forma impune, y que un alto funcionario sepa que hay alguien negociando y no pase nada. Hasta que, bueno, finalmente pasó. Y esas personas están ahí, y me parece que lo vital está en llamar a esas personas, tanto al suizo como al israelí, que ellos dijeron que ellos están dispuestos a darle todo a Dominicana y que ellos han dado todo, que ellos ofrecieron toda la información de las conversaciones que sostuvieron con este señor. Esas son personas claves en poner sobre la mesa para determinar un modo de operación. ¿Quién les dijo a ellos que Miguel Cruz negociaba? ¿A quién le dijeron ellos que lo estaba extorsionando? Eso va a ser relevante. Quizás es bueno que miremos también ese lado. Y quizás también, antes de irnos a la pausa, Edith, es indudable que no era en el único lugar donde eso ocurría, en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces yo creo que tanto el Ministerio Público como el Estado debe desarrollar un sistema de inteligencia y de búsqueda, porque estoy seguro que en otros ministerios, en otras direcciones, deben estar ocurriendo casos similares. ¿Usted sabe y eso se hace preventivamente. Cuando mataron a Junior Ramírez, el abogado, uno de los datos que salió aquí es que uno de los implicados que está preso, Argenis Contreras, de las cosas que se contaron es que maltrataba verbalmente a los empleados. O sea, que habían situaciones en los empleados, sí. Entonces, ese era Argenis. Y ahora sale que este tipo también maltrataba a los empleados. Y el ingeniero que se suicidó, fruto de que lo estaban acosando,
dentro Exacto. de eso. Entonces son tragedias que sí. tienen ese tipo como de antecedentes. Y los empleados públicos tener mecanismos bien claros para que los empleados públicos solo se deban a su trabajo profesional. Si se profesionaliza el ejercicio, un guardia no tiene por qué estar cogiendo una llave, parqueando a una gente y evitando que pase por el control como se evitó ahí. Esa profesionalización es vital. Y el respeto también a que cada quien haga lo que le toca hacer, que el que da permiso, dé permiso, que el consultor jurídico sea consultor, que el guardia sea vigilante y que los que vienen hagan la fila. Correcto. Esa es una cosa muy relevante que sale aquí, porque lamentablemente nos está mandando muchísimos mensajes. Debo decir dos cosas. Primero, que el viernes estuvo aquí un ciudadano denunciando una situación muy puntual, al parecer pequeña. Él nos estaba esperando, me estaba esperando hacía unos días al terminar el programa para contar que él fue a la Junta Central Electoral, o mejor dicho, a la oficialía civil de la Junta Central Electoral que opera en el Centro de los Héroes, a sacar un documento. Primero pago del documento, primera fila, perfecto, su nombre, cobrándole. Segundo paso, perfecto, su nombre, cobrándole con documentos. Tercer paso, perfecto, su nombre, cobrándole. Con su cédula y esos 3 documentos de pago, la persona llena el acta que tiene que darle porque él tiene que llevarlo a otro sistema donde va a coger más lucha, que son las AFP, y resulta que le cambiaron la R por la L. Un error material de la persona que está imprimiendo. Él no lo ve, en ese momento no lo ve. Le dice, mire esto, tiene un error. Usted tiene que hacerlo de nuevo y pagar de nuevo. Pero mire, aquí todos los pasos estaban bien, mi cédula está bien, y yo soy el que tengo que pagar los 400 pesos. Sí, usted tiene que pagarlo. El señor vino a denunciarlo porque él dice que considera que esto podría ser un tipo de práctica. Agradezco al personal, hay gente de la Junta Central Electoral que se comunicó directamente. Este es un caso que ellos iban a conversar con él, iban a indagar todo lo que ocurrió, y creo que es una buena actitud para verificar si esto está ocurriendo con más gente. Lo compartimos porque mucha gente en las redes sociales y luego en privado nos dijeron que efectivamente esto está ocurriendo en algunas oficialías civiles, un error material que la persona tiene que pagar. ¿Es deliberado? No lo sabemos. ¿Existe algún mecanismo que, porque de 400 en 400, dicen, oigan esto, dicen que de grano en grano se llena la gallina el buche. Imagínense usted de 400 en 400. Entonces, sí es verdad, mira David, de 400 en 400 se junta un dinerito, entonces no puede ser. Agradezco, sería bueno que se verificara esto. Además, él se quejaba de la manera en que le hablaron. Sí. Sí, eso era importante, Indira, ¿verdad? Personas jóvenes, a él, a un señor mayor, él decía que le hablaron de una manera, él decía, pero ¿cómo va a ser yo siendo un señor mayor que gente joven se dirija a mí de esa manera? Es decir, que también eso es algo muy preocupante. Hay empleados públicos a veces que están como aburridos, como si le hiede de la vida, como decía una mujer de San Pedro. Que dijo, a mí me hiede de la vida un día. Yo la vi en una entrevista y digo, oye, esa señora, sí como que le molesta al ser humano, pues váyase a trabajar en un corral. Porque claro, si te molesta a la gente, trabaja en un corral. La mejor relación Ni es con la siquiera en gente. un corral porque va a maltratar a los animales. Entonces, sí, pero hay animales que no se trabajen con dejan. basura o algo así. Los toros del Seibo no se dejan. Que vayan para allá, sí. O sea, no. Pero ven acá. Entonces, no, trabajar con gente. A la gente se le trata como gente. Entonces, también una verificación en ese sentido. Porque yo debo decir que tengo la mejor de las impresiones de la Junta Central Electoral, de ese colectivo de jueces, pero al final del día, la atención está en cada servidor que atiende a la persona, que atiende a la gente, para que se sienta atendida. Agradecemos a ese señor y sabemos que hubo una gestión que se indagó al respecto. Luego queremos que él nos comente cuando ya tenga su documento, a ver qué solución le encontraron a esto. Vamos a ir a la pausa. Tenemos otros asuntos, pero vamos a hablar un poco de política. Vamos a hablar también del COVID. Yo creo que cuando ustedes piensan en COVID, cuando ustedes escuchan esa voz, le recuerda el COVID. La del ex ministro de Salud Pública, sí, el que estuvo al inicio de la pandemia, ¿se recuerdan? Al Sánchez inicio Cárdenas. Y buen trecho. Sí, Sánchez Cárdenas, que nos leía todos los días esos boletines. Es una voz familiar cuando de COVID se trata. Así que vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Él también es parte de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Hacemos este cambio. Gracias por estar aquí.